Muy buenos días con todos, mi nombre es Juan Diego Aguirre y voy a hablar acerca del capítulo número 6, que es la seguridad eléctrica. Primeramente vamos a explicar una breve definición acerca de esto, que como la conexión puesta a tierra, que sirve como la conexión eléctrica directa en todas las partes metálicas en una instalación, sin fusibles ni otros sistemas de protección. eh, Se necesita de uno o varias varillas de cobre que estén enterradas en el suelo, como objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permitan el paso de tierra a tierra de las condiciones de defecto o la descarga de origen. Entonces, la importancia que tiene estas conexiones a tierra es de que conducir a tierra todas las corrientes anormales que se originan como consecuencias de carcasas de los equipos eléctricos energizados, ya, que estén dañados y todo eso ahí. Entonces, todo se necesita de una conexión a tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se si en el caso de una refrigeradora una lavadora que tienen carcasas metálicas, normalmente, si se daña algún componente eléctrico dentro de- de dichos elementos, entonces va a energizar toda la carcasa. Y si uno llega a tocar con la mano, pues se puede electrocutar. ¿Por qué? Porque no hubo una debida puesta a tierra en el medidor y en la caja de breques principal. O sea, no hubo una conexión a tierra, ¿ya? Por la cual toda esa energía, toda esa corriente que esté en la carcasa se vaya para, para la tierra. O sea, ya por ese cable de tierra. Entonces, eh, básicamente también vamos a hablar de lo que es la seguridad eléctrica y las herramientas necesarias, ¿verdad? Primeramente vamos a hablar sobre qué es. Bueno, ya había definido básicamente lo que era. Ahora, la importancia, como ya había explicado, eh, también se puede hacer para que evitar que se aparezca tensiones peligrosas, ya, para que para la vida humana en las carcasas metálicas de los equipos que había mencionado. Y también permitir que la protección del circuito eléctrico despeje la falla inmediatamente ocurrida. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente todos los circuitos eléctricos pueden llegar al fallo. Puede haber alguna conexión que no esté bien conectada, que no esté bien sujeta, y por ese lado puede haber una fuga, ¿ya? Entonces, si esa fuga llega en el caso de los elementos, del tema corriente, de todo eso, se podría pasar toda esa fuga, toda esa corriente, ya que está en el fallo, a, al cable de tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el cable de tierra, que vaya directamente a la varilla de cobre, tenga una resistencia de cero. ¿Ya? Entonces, para que como ustedes saben, la corriente siempre va donde hay menos resistencia. Entonces, si uno toca algún componente dañado, ya, uno por dentro, por el cuerpo, no va a tener una resistencia, pero la corriente va a ir por la resistencia que en sí tenga cero, ya, que es la varilla de cobre que está incrustada en el piso. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros no nos electrocutemos, no nos salgamos con alguna herida por, por dicho, eh, por dicha conexión. Entonces, lo siguiente, en este caso vamos a hacer lo que cuando una persona pueda recibir una descarga eléctrica. Tenemos tres casos, que es por contacto directo, indirecto
y por corriente de falla. En el contacto directo, como podemos ver, observar ahí, es cuando hay cables pelados, ya cuando ya por el tiempo, por distintos casos de cuando los cables a veces están al aire libre, entonces se van poco a poco pelando el plástico que los cubre, ¿ya? Entonces, si uno a veces no se da cuenta, uno puede tocar el cable y puede tocar la zona donde no está protegido por ese plástico. Así uno se podría electrocutar. Por contacto indirecto es como ya había mencionado, que básicamente puede haber una falla interna de los electrodomésticos. Como ustedes saben, todos esos electrodomésticos tienen una parte de circuito interno con componentes que por el tiempo, por la humedad o por distintas cuestiones, por golpes, eh, también se pueden dañar, generando que haya un cortocircuito interno y este a su vez pueda que ese cortocircuito pueda que llegue a la placa, llegue a la carcasa del electrodoméstico, haciendo que la parte metálica del electrodoméstico esté energizada. Y si no hay una conexión a tierra, entonces la corriente va a estar ahí esperando que haya un conductor, que en este caso seríamos nosotros, ¿ya? Un conductor con el cual se pueda pasar a tierra. Entonces, nosotros al momento de tocar el electrodoméstico, vamos a hacer contacto, vamos a cerrar el circuito con la tierra y, o sea, con la tierra debajo de nuestros pies y nos va a electrocutar. Y cabe recalcar que si uno está sin zapatillas o el piso está mojado, pues va a haber mucha menos resistencia y nos vamos a electrocutar mucho más. Vamos a sentir una corriente más alta, ya que si estuviéramos con zapatos de cuero o zapatos adecuados. Ya, entonces por corriente de falla sería que bueno, asimismo que haya una falla en el equipo, en el electrodoméstico, y uno toque dicho electrodoméstico. Entonces, en la seguridad eléctrica residencial, ya, como ya había mencionado, todas las viviendas, las fábricas, todo lo que tenga una conexión eléctrica, debería tener, por ley, debería tener una conexión a tierra, ¿no? Ya. En este caso, en la figura tenemos lo que son tomacorrientes. Entonces, todos estos tomacorrientes tienen que tener un cable de tierra, ¿ya? Que vaya al caja de breques y a su vez, luego de la caja de breques, vaya directamente a una varilla de cobre. Entonces, eso es para preservar la vida de las personas que están en la casa y para que no haya tragedia de noche. Entonces, el comportamiento de la Tierra básicamente es como si fuese un sumidero infinito, ¿ya? Es decir, que la carga hace que su potencial sea cero, como ya había mencionado. Entonces, o sea, por lo que la resistencia está en cero. Es decir, que no va a existir un voltaje. Los equipos electrónicos de todo tipo exigen este requisito en su correcto funcionamiento, dado que utilizan pequeños voltajes de operación y son muy sensibles a toda variación de tensión. Cuando las masas no están conectadas a tierra, el potencial referente en ellas es, quien dice, flotante. Entonces, va a ser diferente de cero y cualquier persona sin protección, ¿ya? Que tenga contacto con esas masas podría sufrir una descarga. Entonces, aquí podemos observar que todos estos electrodomésticos, computadoras, planchas, todo lo que pueda tener circuito eléctrico interno tiene que ir a un corriente que esté conectado a tierra.
Ya. En este caso, tenemos lo que es los conductores eléctricos de las instalaciones de interiores. Deberían caracterizarse por el color de su aislamiento. Ya. Es decir, que el cable que vendría a ser de la tierra tendría que estar un color verde, amarillo o amarillo con verde, para que se distinga de los conductores de fase y de neutro y no haya una confusión al momento de hacer alguna, algún trabajo dentro del circuito eléctrico del hogar. Entonces, es mucho más fácil conocer cuál es el cable de tierra. Cabe recalcar que, por ejemplo, eh, a veces cuando en los hogares, bueno, de antes, o hay veces que los electricistas no colocan este tipo de color. Entonces, para identificar el cable que es de tierra, tendríamos que usar el multímetro, con el cual, si se tienen tres cables, eh, conectar una punta del multímetro con algún cable y la otra con otro cable. Si nos da 110 voltios, quiere decir que una de las dos va a ser la fase, ¿ya? Y el otro va a ser neutro o tierra. Y si en tal caso vemos que eh, es- si conectamos, por ejemplo, el cable de neutro y el cable de tierra, y no vemos que no va a correr ningún voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en tal caso, para reconocer si es tierra, podríamos, por ejemplo, poner el multímetro en nuestra mano, ya, conectarlo con el piso, si es posible, o con una pared o lo que sea, con el cable que vaya a ser de tierra o, en tal caso, eh, de fase. Entonces, si es de fase, va a haber un voltaje, y si es de tierra, no lo va a haber. A ver. Ahora, el otro punto son las herramientas indispensables que tenemos para seguridad. Ya. Básicamente, tienen que satisfacer que el trabajo para ejecutarse debe ser eficiente para minimizar costos de instalación. También todas las uniones y conexiones bajo tierra deben ser construidas de modo tal que no se presente corrosión en dicha unión o empalme. Y quiere decir esto que muchas de las veces los electricistas o las personas que no conocen acerca del tema conectan dos conductores, ¿ya? Conectan por medio de un empalme y se les olvida de colocar cinta aislante alrededor de ese empalme. Entonces, con el tiempo, siempre el cobre, ya una instalación que tenga un cobre al aire libre, se va a corroer. Es decir, que va a dejar de funcionar como debería, haciendo que eh, en el último de los casos no circule el voltaje necesario, ¿ya? Entonces, a veces cuando en un toma corriente o en una luz no llegan los 110 voltios que deberían, llegan 90, llega 80, probablemente sea algún tipo de empalme mal hecho o sea que algún cable está o quemado o está corroído, está dañado, se puede decir, y habría que cambiar esa sección que está corroída o todo el cable. Entonces, también el método de instalación, el relleno y conexiones dependerá de la configuración del electrodo o varilla de cobre que se usará y de las condiciones del terreno. Entonces, muchas de las veces habría que hacer un estudio con el cual qué terreno estamos trabajando, qué químicos se le podrían poner a la varilla para que sea más efectiva. Ya, también a veces la profundidad tiene mucho que ver porque es muy diferente ponerla a una profundidad de 2 metros que de, por ejemplo, 4 metros. Entonces, habría que hacer un estudio de suelo. Y bueno, muchas de las veces hay técnicas con las cuales eh,
sea, sea para que la varilla o esa conexión tenga toda la mínima resistencia. ¿Ya? Porque a veces si solo se coloca la varilla en la tierra, probablemente tenga una resistencia mínima, no cero absoluto, pero sí una resistencia mínima. ¿Ya? Pero lo que nosotros queremos es que haya una resistencia ya muy cercana a cero, por lo cual hay muchos químicos que nos podrían ayudar a eso. Bueno, y por último tenemos los elementos de seguridad. Entonces, en este caso, tenemos el uso de zapatos o botas y eléctricas que nos van a ayudar a que no estemos en contacto con, con la tierra, ¿ya? Entonces, si nosotros tocamos por error o tocamos algún circuito que esté energizado, no nos va a electrocutar, porque no se va a formar, no se va a cerrar el circuito de nosotros con la tierra, por lo que las botas eléctricas vendrían a ser como un aislante. Entonces, la energía va a seguir ahí y no te va a electrocutar. Si tú estuvieras descalzo o hubiera agua en contacto contigo, ya, desde el suelo, entonces ahí no se va a electrocutar. Ya, las herramientas eléctricas pues también van a servir que en el mango donde uno va a tener la mano para el desarmador o en este caso el alicate o las pinzas, sean para que la corriente no vaya a electrocutar a uno, para que esté aislado. Porque normalmente no siempre se va a trabajar en una instalación que esté bajado el break, eh, que no esté energizado. Entonces, en ese tipo de casos, cuando hay que trabajar eh, con un circuito que está energizado, entonces hay que usar estas herramientas para que uno no termine afectado. Bueno, el caso de seguridad, como en todo caso, siempre es bueno, eh, como siempre proteger nuestro órgano más valioso que es el cerebro. Entonces la gafa de seguridad para proteger también los ojos, los guantes también que saben ser dieléctricos. Entonces esto quiere decir que si uno toca, así mismo, si uno toca algún cable de fase, uno tampoco no se va a electrocutar. Y bueno, y siempre es bueno tener un cinturón de herramientas o un bolso, una camurera de herramientas para que sea mucho más fácil hacer uso de dichas herramientas. Entonces, eso es todo. Recuerden que la seguridad eh, de las conexiones eléctricas es indispensable para que las personas vivan tranquilas y sin ningún problema. Entonces, muchas gracias.